Entonces tú, los que estudian en una universidad privada y pagan por esa educación, pudiendo ir a la pública, ¿es porque están buscando una mejor calidad o simplemente son personas que quieren tener contactos diferentes porque son las personas de más dinero, más poder adquisitivo los que van a esas universidades? ¿Cómo es que funciona la dinámica en eso? Vale, pues aquí hay de todo en realidad, porque hay personas en la universidad privada, por ejemplo, que incluso se endeudan, entre comillas, o sea, no es porque tengan su familia dinero, ni muchísimo menos, sino que se endeudan porque a lo mejor tiene más prestigio, es como todo. O sea, si tú hay una universidad que sale en las noticias, que sale en la publicidad, que sale en todos sitios, pues te llama más la atención y dices, oye, pues a mí me gustaría ir a esa universidad. En mi universidad, en mi caso en concreto, es verdad que como había mucha publicidad de deportistas de élite, y demás, ya sea pues Rafa Nadal, que aquí en España obviamente muy, muy conocido, de Mireia Belmonte, o sea, diferentes atletas de natación, de tenis, de diferentes cosas muy buenos, muy profesionales, pues claro, a ti te llama la atención y dices, voy a ir a esa universidad. A nivel de formación, yo diría que es sobre todo por la personalización que se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay menos alumnos en la universidad privada generalmente con respecto a la universidad pública. Es decir, si en una clase de la universidad pública puede haber 150 o 200 personas, en la privada, o al menos en la mía, había unas 40, más o menos. Entonces, claro, el nivel de contacto con el profesor, el nivel de calidez, llamémosle así, o el nivel de cercanía que puedes tener con, ya no solo con los compañeros, sino con los tutores y con todo lo que puedes aprender, creo que es mucho mayor en la privada, al menos desde mi experiencia. Habrá universidades privadas aquí en España que sean todo lo contrario, quizás, no lo sé, pero suele haber menos alumnos. Al haber menos alumnos, los profesores pueden estar más pendientes de cada uno de los alumnos y el trato suele ser más, eso, más cercano y yo en lo personal creo que a veces es mejor la calidad y reducido que muchísima, muchísima gente, aulas súper grandes, que luego no, quizás la calidad no es tan buena de la formación. Tú decías que también te gustaba la historia. Hay Me un, gusta. histo- hay Sí. un historiador español que yo sigo que se llama Fernando Villanueva, no sé si tú lo conoces. No sé si estará en YouTube. Yo, por el nombre en concreto, no lo conozco. Yo sigo, pues, gente como, no sé si conocerás a Memorias de Pez, a Fisiócrates, bueno, son nombres de, de canales de YouTube bastante grandes, alguno de ellos. Y no, a Fernando en concreto no. Y no, este Fernando Villanueva yo lo sigo porque él estuvo en Guatemala trabajando como profesor y uno de los temas que tocaba tenía un poquito que ver con mi país, ¿no? Con Cuba. Y él Mm, hablaba algunas cosas sobre Cuba y quizás por eso fue que YouTube me lo recomendó. Él lo sí. seguí siguiendo y ya en este momento él está en España. Si tienes un canal de YouTube no muy grande, pero creo que tiene 200.000, algo así, 100 o Bien. 200.000 y también tiene Instagram, tiene de todo y lo único que lo he dejado, para ser sincero, de seguir un poco porque él tiene como varios videos, él publica diferentes tipos de videos y lo Mm, más que he visto que he estado haciendo últimamente es cosas de la actualidad española que yo mm. no conozco mucho. Por ejemplo, él a veces decía, Sánchez hizo tal cosa y yo decía, ¿quién será Sánchez? Y le Claro que decía, es verdad que si no vives en España o no estás metido en tema español, igual para gente de Latinoamérica o Centroamérica y demás, no te llama tanto ese contenido en concreto. sí, sí, pero también tiene sus videitos ya historia como tal, que son los que voy y Mm, busco y miro, porque a mí también me gusta mucho la historia. mm, Yo soy, como decir, historia es mi hobby también. qué bueno. Ahí conectamos un poquito en ese sentido. Claro, es un tema interesante. Quizás no en mi caso, al menos para, como te dije, el poder estudiarlo, dedicarme profesionalmente a ello, pero para tener cultura general o para poder aprender de eso, como dicen siempre, de los errores que se han cometido en el pasado, para no volver a repetirlos, creo que es importante tener al menos un mínimo de eso de conocimiento de historia. Sí, de hecho, una de las cosas que tengo pensado después en el futuro hacer en mi canal sería hablar un poquito de historia de la medicina. Entonces ahí unir un Mm, poco ambas pasiones que tengo yo, que es la medicina con la mm. historia y vamos a ver Sí, si le gusta a las personas, ¿no? sí, además creo que es un tema bastante interesante porque la medicina ha cambiado tanto te iba a decir en los últimos años, en el último siglo, pero si lo llevan más atrás a nivel de Roma, por ejemplo, a nivel de Grecia, a nivel de antiguas Mesopotamia y todo esto, a nivel de antiguas culturas, el cambio ha sido bastante radical. Ahora que incluso se va a utilizar inteligencia artificial para diferentes procesos médicos, operaciones y demás, creo que puede ser bastante interesante, la verdad. O sea, para que no veamos el cambio tan drástico que los seres humanos podemos hacer en pocos años relativamente. Y también a veces cuando tú sabes de la historia de cómo surgió,
vamos a decir, un tratamiento, un diagnóstico o lo que sea, te da un poquito más de idea de la importancia de esa enfermedad, de por qué es Mm, importante hacerlo de esa manera, te da una introspección y cómo se llegó a veces a algún tipo de, vamos a decir, de análisis sobre algo, te dice también ahora mismo con el tema coronavirus, y después tú lo estudias como casi como una cosa histórica, dice, mm, bueno, de aquí podemos sacar algunos tipos de enseñanzas para que no vuelvan a ocurrir. sí, Y estábamos hablando anteriormente que una de las cosas que yo creo que se puede sacar como enseñanza del coronavirus, desde el punto de vista ya pensándolo casi como una historia ya pasada, es el hecho de cómo comunicar al público las cosas. Y esto que estamos haciendo nosotros no es más que una comunicarle a las personas la importancia de algo de salud. Y yo creo que aquí en Estados Unidos principalmente ha habido un declive, ¿no? De la población a querer vacunarse, a confiar en los médicos, y yo creo que principalmente eso ocurrió por una falta de comunicación entre los mm. profesionales de la salud y el público en general. Es verdad que es un tema que todavía está bastante en stand-by en el sentido de que han pasado muy poquito tiempo realmente y conforme vayan pasando los años o incluso las décadas y viéndolo un poco en perspectiva ya se podrá como tener una visión más fría, entre comillas, porque al final aquí lo que tú decías, si estamos en caliente, estamos con todo el tema de la pandemia, todo el tema de no poder salir de casa, por ejemplo, que no sé si allí en Estados Unidos, por ejemplo, pasó eso también, al final es como que lo único que vemos es ponme la vacuna rápido para supuestamente estar inmunizado o inmortalizado, como se quiera decir, y luego pues se irán viendo ciertas cosas que a lo mejor algunas nos gustan más, otras seguramente no nos gustarán tanto. Entonces, es un tema también interesante y que yo creo que como ha sido todo tan rápido, no nos hemos parado ni un minuto a pensar de por qué ha sucedido todo esto, pues a qué es lo que hemos hecho con la sociedad, qué es lo que hemos hecho con las vacunas, con nuestra vida en general. Entonces, es un tema para filosofar también bastante, bastante interesante. Sí, así mismo es. Yo, para resumir, ese tema estaba casualmente ayer oyendo una entrevista que le hizo el doctor Mike. No sé si tú conoces al doctor Mike, que él habla, que él es de habla inglés, de americano, habla inglés. Sí, Eh, creo que lo he visto en Instagram, ¿puede ser? ¿Alguna vez o en TikTok? Puede ser. Yo lo que sí sé que en YouTube es el doctor, creo que más suscriptores tiene. Creo que está alrededor de 13, 14 millones, algo así. Wow, wow, una Y barbaridad. si él tiene un podcast y él estaba entrevistando a un especialista en esto de virología, de las vacunas, etcétera, etcétera. Mm, Y yo recuerdo que el hombre estaba diciendo que él no sabía por qué razón las personas le costaba tanto trabajo con el tema de las vacunas, porque aquí, como hay dos campos en los Estados Unidos, un campo de personas que dice, yo no me voy a vacunar, ¿verdad? Y el otro campo es, sí, hay que vacunarse obligado. Y si no te vacunas, mm, no puedes ir a la escuela ni nada de eso. sí, Entonces, ellos estaban como preguntando, ¿por qué razón las personas han tomado ese tipo de rechazo hacia las vacunas que tenían efectos adversos y de todas maneras no hacer nada también es una decisión y no hacer mm, nada a veces, en este caso del coronavirus, te podía perjudicar y costarte la vida. Pero yo creo que ellos en esa conversación perdieron la noción de que la decisión o el público en realidad se puso un poco enojado porque la decisión no estaba entre no hacer nada y hacer lo que tú creas, sino entre hacer lo que tú creas o que te impongan algo, que ese es el asunto, que estaban imponiendo la vacuna. Si no te vacunas, no puedes ir a la escuela, si no te vacunas, no puedes viajar, si no te vacunas, pierdes tu trabajo. Entonces, cada vez que tú le impones algo a una población, después va a haber repercusiones, que es lo que está pasando aquí en este país, por lo menos en los Estados Unidos, que las personas están teniendo un rechazo hacia las vacunas en general. Yo creo que eso es mm. algo que hay que después ver. Y para resumir lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos, que la respuesta está en lo que nosotros ahora estamos haciendo, que es divulgar la información a las personas, que las personas puedan por ellas mismas entender los problemas. Totalmente. De hecho, ya no solo aplicado al COVID, sino aplicado al dolor lumbar o a cualquier tipo de problema. Al final creo que muchas veces los pacientes también tienen que darse cuenta de que, o sea, tienes que informarte de diferentes fuentes, de diferentes opiniones y de diferentes profesionales y no solo quedarte con una única opinión, porque al final si te quedas con la opinión de te tienes que vacunar sí o sí porque es súper importante y si no te vacunas te vas a quedar encerrado en casa porque no puedes hacer nada
nada, ni siquiera luego a luego ir al supermercado a comprar si no sacas el pasaporte COVID o el DNI con que te han vacunado y todo eso. Y creo que llegar a ese extremo es bastante perjudicial, pero bueno, también hay muchos intereses económicos que tampoco nos vamos a meter mucho en ello. Entonces, yo creo que las personas tenemos que tratar de tener un poco más de conciencia crítica y de no dejarnos guiar únicamente por una opinión, ni por la mía tampoco. O sea, esto también va para todos. Si tú escuchas un vídeo mío, no te quedes solo con el vídeo mío. Intenta escuchar pues el de Jan, intenta escuchar el de otra persona que pueda ver en redes sociales y tú contrastando la información ya vas diciendo, oye, ¿tiene sentido este que comenta Fer para mí? ¿No tiene sentido? No pasa nada. ¿Tiene sentido lo que comenta Jan para mí? Sí, pues voy a pedirle ayuda a Jan. O sea, intentar ser eso, más críticos y no enfocarnos como si esto fuese algo de blanco o negro, cuando hay una escala de grises entre medias, que es lo más importante. Más que nada porque los extremos al final no llegan a ningún sitio. Y también todos cometemos errores al final. Y como ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico de los errores que todos podemos cometer. Mm, Yo, en la conversación que hemos tenido en estos momentos, yo he cometido un error. Al principio, fíjate que es algo sutil, pero importante. Al principio yo te dije que yo creía que el dolor lumbar crónico o el dolor lumbar en general era la segunda causa más frecuente de visita en los Estados Unidos o en personas menores de 45. Pero el error está ahí, en que ahora yo estaba recordando que no es en personas menores de 45, sino en total. Ahora, mm, en personas menores de 45, ahora recordando yo, es que es la causa más común de discapacidad en personas menores de 45. Y ahí es donde yo tenía el 45 un poquito sí, trocado, ¿no? Quizás eso ha sí. cambiado. Yo la última vez que lo leí fue hace unos añitos atrás y por eso quizás fue mi error al decírtelo. Mm, Pero a veces uno de manera inconsciente o sin saberlo por simplemente la información médica va cambiando mucho. Por eso también la importancia de yo conversar contigo, que eres un experto en esto, mm. y con otras personas que yo traigo el podcast, porque a veces lo que el conocimiento que yo pueda traer o que una persona pueda traer a otros médicos incluso puedan tener cuando estudiaron, va cambiando tan rápido que es necesario mantenerse actualizado. Sí, a ver, yo en verdad que en este sentido sí que pienso que creo que no tiene tanta importancia a nivel práctico el si es la primera, si es la segunda o si es la Claro. tercera, no simplemente entender a nivel profesional que el dolor lumbar es algo que cualquier doctor, cualquier fisioterapeuta, cualquier kinesiólogo, quiropráctico se va a encontrar en consulta. O sea, es prácticamente imposible que estés trabajando X años y no te encuentres a una persona con dolor lumbar. Y en el caso de los pacientes, que también vean que no es algo extraño, que no es algo raro, que no es solo su caso y es un caso eso incurable, sino todo lo contrario, que es el pan de cada día que nos encontramos casi todos los profesionales de la salud, el ver a personas como ella en concreto, igual, con otros dolores lumbares y demás. O sea, para que la persona no se preocupe en exceso, no se frustre, decir, a ver si mi caso va a ser el más grave de todos o a ver si no hay nadie igual en el mundo que tenga mi mismo problema. Y afortunadamente o desgraciadamente, depende de cómo se quiera ver, hay mucha más gente que está en esa situación. Entonces, pues hay que trabajar en esa línea de decir, si esta es la principal causa de discapacidad y el principal motivo por el que, de hecho, es una de las causas que hace que los estados inviertan mayor cantidad de millones de euros, estamos hablando de dólares, en tratamiento sanitario, en tratamientos farmacológicos y demás, es decir, en medicamentos, pues ver qué se puede hacer para solucionarlo. O sea, independientemente de lo que te decía, que la cifra es súper alta, podemos hablar de hablando de dólares, por ejemplo, se gastan 4.000 millones de dólares anuales en X cantidad, que son muchos más, lógicamente. Pero creo que no hay que quedarse tanto con la cifra exacta, sino con que es algo bastante frecuente, que nos afecta a casi todas las personas y que tenemos que darle solución. Es decir, que la gente no se quede con la idea de me tengo que acostumbrar a vivir con dolor.